Buenos días. A través de la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior y la Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar, les doy la más cordial bienvenida a la cápsula informativa del proyecto IBAI, Intervención a las barreras del aprendizaje y la enseñanza, titulada Uso del fentanilo y sus consecuencias, en seguimiento a la campaña federal Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Y bueno, hoy nos acompaña el doctor Eduardo Marbeserio, especialista en adicciones. Y bueno, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido a este espacio. Yo muy bien, muchas gracias. Espero que nuestra audiencia también se encuentre de lo mejor. Está con nosotros para platicar sobre el tema de adicciones, específicamente para hablar sobre el uso del fentanilo. Y bueno, para comenzar esta breve entrevista, ¿nos pudiera platicar qué es el fentanilo como tal? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a entender el fentanilo como un opioide sintético. ¿Sale? El fentanilo es una sustancia que tiene un potencial adictivo, es una sustancia psicoactiva. Son opioides, esto quiere decir que estimulan el sistema opioide que nosotros tenemos en nuestro cerebro y es ahí donde esta sustancia ejerce sus efectos. Al estimular nosotros el sistema opioide, lo que obtenemos es un efecto de depresión del sistema nervioso central, que lo que hace pues, es literalmente dormirnos. ¿Qué tan profundamente? Ya lo vamos a platicar quizá un poquito más adelante, y entender que cuando hablamos de opioides sintéticos hablamos justamente de sustancias que son generadas por completo en un laboratorio y que no requieren de un precursor natural. Y bueno, hablando del fentanilo, ¿qué otras drogas están teniendo impacto o están siendo adulteradas con fentanilo? Mira, ahorita en este momento, una de las sustancias que más estragos está ocasionando en la región centro del país, es decir, pues aquí en el Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, etcétera, etcétera, es el cristal. De hecho, en prácticamente todo el país, el cristal metanfetamina es una sustancia que está generando una gran cantidad de demanda de atención. Si nosotros revisamos los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, lo que vamos a encontrar es que cerca del 60% de las personas que están demandando atención en este momento es pues, particularmente por el uso de cristal. Ahora, esto nos preocupa porque el cristal es una de esas sustancias que pudieran llegar a estar adulteradas con fentanilo y esto pudiera llegar a poner en riesgo la vida de las personas usuarias. ¿En qué modalidades se comercializan estas sustancias? Mira, hay que entender una cosa, el fentanilo no fue creado originalmente como una sustancia recreativa. El fentanilo es un medicamento y el fentanilo fue creado pues, originalmente en laboratorios médicos bien establecidos. Se utiliza el fentanilo en el ámbito médico, se utiliza como un anestésico, se utiliza como un analgésico muy potente y lo que nos ayuda el fentanilo pues es justamente a quitar el dolor, principalmente. Ahora, este fentanilo que nosotros estamos hablando, este fentanilo farmacéutico, pues no es el que encontramos en las calles. Este fentanilo es muy difícil de acceder, se necesitan recetas muy especiales, ¿no? O sea, no cualquier médico puede prescribir fentanilo y pues es una sustancia que se produce en cantidades muy controladas. Este no es el que nos está pudiendo llegar en algún momento o que pudiera en algún momento llegarnos a inundar las calles, sino es más el fentanilo ilegal, ¿no? Ese fentanilo que se produce en la clandestinidad por parte de los grupos de crimen organizado y pues que finalmente parten de los mismos precursores sintéticos y que nos inundan la calle pues con una sustancia que no tiene esa calidad, que no tiene esa seguridad, por supuesto, y que pues es lo que principalmente vamos a encontrar como el fentanilo pues, de las calles, ¿no? Y bueno, hablando de todo esto, ¿cuáles son los principales daños que esta droga causa en la salud? Tanto pues física como pues mentalmente, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las sustancias psicoactivas pueden llegar a producir un daño físico y producen un daño a nuestra salud mental, ¿no? Principalmente el daño a la salud mental que producen estas sustancias, pues es la adicción, ¿no? Este fenómeno donde la persona pues, ya requiere consumir de una sustancia porque si no presenta algunos fenómenos farmacológicos de la adicción que son la tolerancia y la abstinencia, ¿no? Es decir, necesitar dosis cada vez mayores y sobre todo ese síndrome que se da cuando nosotros suspendemos bruscamente el uso de una sustancia que puede llegar a ser muy molesto. El síndrome de abstinencia de los opioides es particularmente difícil. Normalmente el efecto de abstinencia de una sustancia, sea cual ésta sea, es el contrario al que la sustancia nos produce cuando tenemos la sustancia. Entonces, si el fentanilo me da para abajo, me relaja, ¿no? Me pone así como muy tranquilito, medio me duerme, cuando yo estoy en abstinencia de este tipo de sustancias, viene un cuadro de agitación muy molesto, muy desagradable,
Y aparte, el fentanilo es una sustancia que quita el dolor. Cuando nosotros estamos en un cuadro de abstinencia de fentanilo, una de las grandes molestias que presentan los pacientes pues, son este dolor generalizado, ¿no?, en todo el cuerpo, que puede llegar a ser muy molesto. Ahora, por supuesto, uno de los grandes riesgos del uso de fentanilo es que, por supuesto, al tratarse de fentanilo callejero, no estamos hablando de un fentanilo que se produzca con estándares de calidad. Y eso nos produce o nos pone en el riesgo de que no tenemos en ningún momento una idea certera de qué cantidad de fentanilo estoy yo consumiendo. Entonces, yo puedo consumir, bueno, de hecho ni siquiera sé si estoy consumiendo fentanilo. La mayor parte del fentanilo que se consume como un adulterante, no como una sustancia que la persona esté realmente buscando. El gran riesgo es que el fentanilo, que es una sustancia muy potente, es 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína. Esto significa que necesito dosis muy, muy, muy chiquitas para alcanzar ese efecto. Si yo me paso por tantitito de la dosis de fentanilo, esto me pone en riesgo, ¿sale? El fentanilo, parte de los efectos de depresión en el sistema nervioso central es que puede llegar a deprimir lo que hace el tronco cerebral, ¿no?, ese tallo que lo que hace es controlar mi respiración. Y entonces, estas grandes crisis de opioides que estamos viendo, estos grandes estragos y este riesgo para la vida, pues radica en el hecho de que el fentanilo, si se nos pasa tantito la dosis, va a deprimir el centro respiratorio del cerebro, la persona va a dejar de respirar, y pues si dejamos de respirar, nos morimos. Y bueno, hablando de fentanilo, ¿cuáles son los principales mitos y aquellas verdades? Porque pues hay mucha desinformación acerca de este tema, que a veces confundimos ciertos conceptos. Entonces, ¿cuáles son esos principales mitos sobre el fentanilo y esas verdades que se deben de saber? Mira, yo creo que los mitos al respecto del fentanilo pueden llegar a ser, en muchos casos, pues, los mitos que tenemos o los mitos que nosotros conocemos al respecto de un sinnúmero de sustancias, ¿no? Número uno, hay que recordar, las sustancias son peligrosas, sí, la desinformación es todavía más peligrosa, pero lo que es realmente peligroso son los estilos de vida que son poco saludables, ¿no? Yo siempre he pensado que las campañas de prevención tienen que ir muy de la mano de fomentar estilos de vida saludables, de pues, realmente fomentar que las personas desarrollen habilidades para la vida, habilidades de comunicación, y eso nos puede llegar a servir mucho. El pensar que la sustancia por sí misma es la que genera la adicción puede llegar a ser peligroso, y es una de las primeras cosas que lo dicen. Es que con una vez que lo consumas te vas a enganchar. El problema no es ese, y vamos, de ninguna manera estamos fomentando que la gente lo haga para ver qué pasa, para ver si se enganchan o no, pero el problema no está tanto en la sustancia, el problema está en lo que nosotros creemos acerca de las sustancias, en cómo las percibimos, y creo que eso es uno de los principales mitos que tenemos que nosotros debatir, ¿no? O sea, el problema no es la sustancia, el problema es lo que hay todo alrededor y toda la cultura de consumo, y esto sin duda es una de las cosas que más en riesgo nos pudieran llegar a poner. Y bueno, por ejemplo, en nuestros planteles, ¿cómo podemos nosotros detectar cuáles son aquellas principales causas por las que un estudiante se vuelve vulnerable ante una situación, pues obviamente de consumo, y cómo podemos detectarlo? Fíjate, para nosotros hacer detección en población adolescente, ahí nos podemos basar, por ejemplo, en los instrumentos de tamizaje, nos pueden llegar a servir mucho. Llegar puntualmente a preguntarle a cada uno de los alumnos si está consumiendo o no, puede ser algo que no sea muy fructífero y puede ser algo que nos puede llevar a no tener información que sea realmente cierta o verdadera. Lo que nosotros tenemos que buscar, y esto lo hacemos mucho en la población adolescente, es cuáles son esos factores de riesgo que nos predisponen al consumo. Hay tamizajes que están muy diseñados para buscar precisamente los problemas en los adolescentes. Podemos nosotros aplicar tamizajes que nos hagan ver si este adolescente está teniendo problemas en determinadas áreas de la vida, ¿sale? Y esos problemas pues son justamente los que nos pudieran llegar a poner en riesgo. Vamos a entender una cosa, no hay un solo factor que de forma absoluta nos proteja del consumo, y no hay un solo factor que de forma absoluta nos ponga en riesgo de consumo, ¿sale? Más bien, pues justamente hablamos de riesgos y de protecciones, y todos ellos suman, pero es muy importante que nosotros empecemos a detectar cuáles son todos esos factores que pudieran estar presentes en la vida de nuestros adolescentes. Y bueno, como sociedad, ¿qué medidas podemos implementar para fortalecer la seguridad de las y los adolescentes mexiquenses para que caigan en estas adicciones? Ok, yo creo que una de las
de los factores principales de protección son varios. Número uno, tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestros valores alrededor del consumo de sustancias. Una de las cosas que también está generando mucho peligro en este momento, por decirlo de alguna manera, es la baja percepción que existe del riesgo del consumo en general de las sustancias. Previamente considerábamos que el consumo de sustancias era algo que era realmente peligroso y lo veíamos como tal. Y entonces lo que estamos viendo actualmente en la sociedad es que la percepción del riesgo de consumo ha disminuido de manera muy importante. Y eso hace que nos hagamos mucho más vulnerables a experimentar, mucho más atrevidos a hacerlo. Yo no quiero de ninguna manera pretender, ni decir, ni inventar que todas las personas que consumen de manera experimental eventualmente van a desarrollar una adicción, pero siempre está ese riesgo. Y yo nunca puedo saber si ese consumo experimental que yo tuve en algún momento se va a convertir en un trastorno real o si simplemente se va a quedar ahí. Entonces, por supuesto, la idea es no jugarle, no hacerlo y darnos cuenta, recordar que estas sustancias son peligrosas. Eso lo tiene que entender nuestra comunidad adolescente y lo tiene que entender porque nosotros les explicamos esto, porque nosotros transmitimos estas cuestiones, porque nosotros no fomentamos el consumo, porque nosotros no lo hacemos enfrente de ellos. Consumir enfrente de los adolescentes o fomentarlo en ellos pues nos da la idea de que esto pudiera llegar a ser algo seguro, cuando realmente no lo es. Todas estas sustancias son tóxicas y si bien no todas las personas que consumen desarrollan una adicción, siempre existe ese riesgo. Y bueno, para ir finalizando, ¿qué estrategias nosotros podemos implementar de manera individual para llevar un estilo de vida saludable que obviamente evitemos obviamente caer en estas problemáticas, en estas situaciones de una adicción? Pues yo creo que justamente, ¿no?, el fomento de los estilos de vida saludables, ¿no?, recordar estas actividades, el deporte, tratar de juntarnos con personas que no sean consumidoras, ¿no?, para que no fomenten el consumo en nosotros, el desarrollar estos grupos con apegos seguros, con apegos bonitos, vamos a decirlo así. Creo que es una de las formas más seguras para mí, para yo poderme mantener seguro de esto. Entonces, trabajar mi autoconcepto, trabajar mi autoestima, creo que son cosas muy importantes y darme cuenta yo realmente qué es lo que busco, qué es lo que quiero, cómo es que yo me concibo a mí mismo y cuáles son las cosas que yo considero buenas o malas, correctas, incorrectas. Creo que es algo que me puede ayudar mucho a protegerme yo de manera individual ante el consumo de sustancias. Bueno, pues doctor, le agradezco profundamente su intervención. Yo digo, más bien, sin duda contribuye a que entendamos mejor el tema, que a través de estos espacios podamos concientizar y sensibilizar acerca de esta seriedad de esta problemática en nuestro país. Y bueno, agradecemos su interés, estén al pendientes de la próxima actividad de IBAE, síganos en nuestras páginas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube, Comunidad Escolar y de la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior. A continuación, el maestro Horacio Muñoz Durán, director general de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, nos dará unas breves palabras de agradecimiento. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. Creemos firmemente que este tipo de diálogo y de discurso a través de este proyecto IBAE tiene un impacto fundamental en la comunidad estudiantil del nivel medio superior del Estado de México. A nombre del subsecretario de Educación Media Superior, el maestro Carlos Alberto Salgado Treviño, nos congratulamos con usted porque es importantísimo para nosotros y para todos los involucrados en este nivel educativo que hagamos acercamientos con los estudiantes, con los docentes y con la sociedad en general para atender la petición que a nivel federal nos están abordando sobre el tema de la drogadicción. Bienvenidos a todos nuevamente y enhorabuena. Muchas gracias. A continuación será entregado el reconocimiento que a la letra dice. La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Marveserio por su destacada participación en la cápsula informativa Uso del fentanilo y sus consecuencias, dirigido a la comunidad escolar de Educación Media Superior del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.